cada día de la semana, pidiéndole al Señor que el Señor nos bendiga. Saludamos, mis hermanos, a todas las personas que nos están viendo desde afuera. Quiero que sepan, Iglesia del Señor, que hay muchísimas personas que están dependiendo del trabajo que hacen los hermanos de la multimedia, allí Carlito con Giovanni y la Laia, ¿sí? Así que oramos al Señor por ellos, vamos a orar al Señor por ellos para que el Señor los siga bendiciendo. El trabajo que los hermanos están haciendo detrás de la cámara, de editar, de grabar, de mejorar el sonido, de ir preparando, editando las meditaciones, todo esto está haciendo de mucha bendición. Estuve hablando con un hermano de la, del Perú, ¿sí? De Pucallpa, de la ciudad de Pucallpa, y el hermano se llama Joel Amasifuen, ¿sí? Para los que apuntan, para los que quieren orar por él. No he tenido yo el momento de pasarle a Carlito, pero para el domingo le vamos a pasar al Carlito los vídeos y una foto para que el hermano allí con buena habilidad que sabe hacer esto pueda preparar y vamos a orar al Señor por ellos. Hoy lo vamos a comenzar a orar, ya lo estuvimos haciendo durante esta semana, pero vamos a hacerlo congregacionalmente. Allí tenemos una urna que está aquí de este lado, en esta urna que está de maderita. Esa urna la preparamos estando en Bufalá el año pasado, ¿verdad? Creo que la preparamos el año pasado, sí, ¿no? Y entonces allí vamos echando para las misiones. Hermanos, esta semana, estando en oración, en ayuno y pidiéndole al Señor la sabiduría, la guía del Señor, hemos decidido establecer un contacto firme con la iglesia de Pucallpa, con la iglesia de la selva del Perú, del Amazonas, perdón, del Perú, de la selva amazónica del Perú, ¿sí? Los hermanos llevan desde, creo que me dijo el hermano, le preguntaré bien, pero me dijo creo haber entendido desde el 2019 trabajando bajo el nombre de Jesús, vida y libertad. Y en estos días, hace unas semanitas atrás, el hermano se puso en contacto con nosotros, comenzamos a orar y hemos establecido ya un compromiso, por lo menos quien le habla y mi esposa hemos asumido un compromiso de poder bendecir a los hermanos allí en el Perú, ¿sí? Hay una comunidad bastante grandecita de hermanos y una otra comunidad que creo que está, no me lo he apuntado al hablar con Joel, pero creo que está a unas 3 horas, creo. Hay otra comunidad que también quieren que el año que viene vayamos a inaugurar ya un templo que tienen. Creo que están por poner el techo, están apresurándose para poner el techo, pero un templo de ancho por 33. Le aseguro que es muchísimo más grande que esto, porque esto no tiene 9 de ancho, esto tendrá 6, 7 metros, si tiene, y bastante más. Creo que esto tenía, ¿cuánto tenía esto? ¿25 o algo así, no? Cuando lo medimos para los cables, no, 25 metros, ¿no? 27 o algo así, no me recuerdo. Pero entonces imagínense, así que es un lugar bastante más grande y los hermanos están allí deseando que alguien de Jesús, vida y libertad pueda llegar hasta allí y ayudarles. Están deseosos de enseñanza, de oración, de que alguien los oriente, de que alguien los visite. Están también, son personas que están muy necesitadas de todo. Así que, hermanos, a partir de hoy, ¿qué fecha es hoy? 2 de diciembre, iniciamos un compromiso formal, serio y responsable con los hermanos del Perú, de Pucallpa. Lo vamos a hacer también oficial el día domingo, que hay más gente,
pero comenzamos a orar por ellos. Ya había un fondito misionero y vamos a comenzar a orar para que todo aquel que quiera colaborar pueda hacerlo, ¿sí? Y pueda allí depositar, ¿sí? Quizás 1 euro, 2 euros, que es un cafecito, yo que sé, bueno, lo que el Señor vaya poniendo en su corazón, lo vaya también poniendo, sabiendo de que vamos a hacer un viaje allí para establecer contacto ya firme con los hermanos. No sabemos en qué fecha, pero ellos están muy apurados de que fuésemos y que lo visitásemos y que también tener algún respaldo oficial de la Iglesia Jesús, Vida y Libertad en España. Así que, ¿cuánto van a estar orando? ¿Amén? Hay muchos niños, hay muchos jovencitos, hay varios matrimonios, así que oramos al Señor por el pastor que está allí. Él ha pedido ayuda en cuanto a lo escritural, en cuanto a tener que organizarse. Así que oramos al Señor por Joel Amasifuen y toda su familia allí en Pucallpa. Si quieren luego, vamos a tratar de hacer algún mapita, algo así, para poderlo tener y estar orando al Señor. Así que creo que fue la semana pasada o hace una semana atrás, Dios nos dijo, quitemos los límites de nuestra mente. Quitemos los límites de nuestra mente. Unos días después se puso en contacto con nosotros la iglesia de Kenia, que todavía no hemos tratado de contactar con ellos, pero no nos han respondido, y la iglesia, los hermanos de la iglesia del Perú. Han hecho unos tapices allí, los hermanos aborígenes de allí, guapísimos, con el nombre Jesús, Vida y Libertad. Así que allí ya hay un trabajo. Ahí ya se nota que ellos, sin nosotros saber mucho de ellos, ellos ya están unidos a nosotros al tener esta disposición. Así que, hermanos, oremos al Señor para que podamos llevar la obra del Señor adelante. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Así que por allí tendrán unas tarjetitas que luego, o toda petición la ven a la hermana Luisana, ella va a estar apuntando y toda la semana estaremos orando al Señor por todas las necesidades. Hay gente de Argentina, de México, de el Paraguay, de Honduras, de Ecuador, de Perú, de Chile, que nos ha pedido, oración. La gente de aquí de la tierra, de España, de Barcelona. Hay muchísimas personas. Hay gente con depresión, niños con leucemia, personas que no tienen trabajo, problemas en las familias, en los hogares, gente con problemas de alcoholismo, de vicios. Así que nos vamos a poner mano a la obra y comenzar a orar con una visión misionera. Amén. Dígale al que tiene a su lado, prepárate para tener una visión misionera. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que oramos al Señor y nos ponemos en marcha, dándole gracias al Señor por tenernos dignos de ser parte de su obra. Vamos a iniciar hoy, 2 de diciembre, no sé cuándo vamos a terminar, pero vamos a iniciar un estudio de la vida de nuestro compañero y amigo llamado Pedro, ¿sí? El apóstol Pedro. Vamos a ver un poco un estudio de la vida y epístola de las cartas de epistolares que el apóstol Pedro escribió. Vamos a tomar como referencia Primera de Pedro 5:10, aunque vamos a leer toda la carta con el tiempo. No sé cuánto tiempo nos va a llevar esto, pero el tema de este estudio será afirmados, fortalecidos y establecidos. Para los que apuntan, el tema de este estudio será
afirmados, fortalecidos y establecidos. ¿Cuál será el tema? Afirmados, fortalecidos y establecidos. Amén. Primera de Pedro, ese mismo, muchas gracias mis hermanos. Primera de Pedro 5:10, vamos a tomar como base este texto para todo lo que luego vamos a aprender de nuestro compañero y amigo Pedro. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, del Señor, a Él sea la gloria. Dice allí, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Sí? Entonces, en el verso encontramos 4 cosas que Dios va a hacer: perfeccionarnos, afirmarnos, fortalecernos y establecernos. ¿Amén? Pero ¿después de qué? ¿Después de qué va a pasar eso? Después de un poco de tiempo de padecimientos. ¿A cuánto le gusta padecer? Qué mala onda que son, hermano. Con lo lindo que es padecer. Con lo lindo que es sentir dolor, hambre, angustia, persecución, azotes. Pero el tema de en estos días, para los que escriben, esencialmente para los que escriben, que los felicito y los aliento, y a los que no escriben, les aliento a que comiencen a hacerlo, comience a escribir, comience a apuntar. El tema entonces para estos días es afirmados, fortalecidos y establecidos. Las epístolas del apóstol Pedro fueron escritas por el propio Pedro en la madurez de su vida. Justo unos años antes de ser martirizado, se cree que en el año 66, se cree que fue puesto abierto, lo crucificaron en una X, porque él decía que no era digno de morir como su Señor. Y dice la historia, si no recuerdo mal, que lo crucificaron con una pierna para arriba, otra pierna para arriba, y lo aserraron a la mitad, ¿sí? Fue realmente algo terrible, pero fue un hombre que vivió después de ser tratado por el Señor una vida, se convirtió su propia vida a través de la gracia del Señor en una vida apasionada por la obra del Señor. Las 2 epístolas que vamos a estudiar están saturadas de las experiencias del apóstol Pedro, y reflejan a un Pedro pulido y perfeccionado. Estas epístolas vamos a ver cómo Pedro comienza a abrir su corazón y ya no es el Pedro árido, el Pedro impulsivo, el Pedro agresivo, el Pedro sanguíneo, sino que vemos a un Pedro ya más paciente, más tranquilo, madurado por la obra del Señor. Estas 2 cartas que vamos a estudiar junto con la vida del apóstol Pedro están inspiradas. Estas 2 cartas inspiradas son sus amonestaciones, finales a la iglesia y a las futuras generaciones como nosotros. En su juventud, Pedro había sido un aventurero, seguro de sí mismo, como dije hace un momento, había sido agresivo, era una persona intrépida, precipitada, era voluntarioso, impulsivo, era franco, contradictorio, irritable, presumido y discutidor. Usted dice, está hablando de mí.
Yo digo lo mismo, ¿sí? Aquí pareciera que estaba hablando de mí. Toda esta descripción que he dado de Pedro, miren, para los que apuntan, ¿sí? Era seguro de sí mismo, perdón, era aventurero, era un hombre aventurero, seguro de sí mismo. Era una persona agresiva. Ahora vamos a ver por qué. ¿Por qué todas estas características estaban en la vida de Pedro? Era aventurero, seguro de sí mismo, era agresivo, era una persona intrépida, era una persona precipitada, tenía un carácter voluntarioso, también era impulsivo, se dejaba llevar por sus impulsos, a la vez también era una persona franca, honesta, era contradictorio, era un hombre irritable, como era seguro de sí mismo, también era presumido. Y era también alguien que en algún momento llegaba a la contraria. Era discutidor. Ahora lo vamos a ver. A pesar de sus defectos, Pedro tenía un inmenso deseo de conocer a Dios. Él ansiaba oír las palabras de vida eterna. Cuando, cuando el Señor dijo unas palabras muy duras a los judíos, el Señor se da vuelta y mira a los discípulos diciendo, ¿ustedes también se quieren ir? ¿Ustedes también quieren irse tras ellos? Porque los judíos estaban ofendidos. El apóstol Pedro dijo, Señor, ¿a dónde iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Ahí vemos el deseo del apóstol Pedro, aún con todos sus defectos, aún con todas las cosas que eran desdeñables de él, no eran agradables en él, pero había en él un deseo de conocer a Dios. Y Dios vio ese deseo, y convirtió a este rudo pescador, en uno de los santos más destacados de todos de sus tiempos en aquel momento. Sin embargo, esa transformación no ocurrió de la noche a la mañana. Dígale al que tiene a su lado, tenme paciencia porque estoy en proceso de cambio. Dígale, tenme paciencia, ten compasión de mí, porque todavía estoy siendo transformado. Amén. ¿Sí? Veamos un poco los orígenes, la procedencia del apóstol Pedro. Para la semana que viene vamos a preparar un mapita del Nuevo Testamento. No le he dicho a Carlito ahora, pero no se hagan problema. Vamos a ver allí. Luego vamos a ver de qué región venía Pedro. Pero él procedía de Galilea, de la región norte, de la parte norte de lo que era Israel o la Palestina en ese momento. En los días de Jesús, toda esa región, toda esa parte de Israel estaba dividida en tres partes. Estaban tres regiones principales. Estaba Galilea, que estaba al norte, Samaria, que estaba al centro, y Judea, que estaba al sur. Y Jerusalén y el templo de adoración para los judíos estaba en Judea, en la parte sur. Cuando se iba de Galilea a Judea, era necesario pasar por Samaria muchas veces, y los viajeros allí no eran bien recibidos por los samaritanos, porque había una gran hostilidad entre samaritanos y judíos
debido a diferencias religiosas del pasado, ¿sí? Podemos ver estas diferencias en Lucas 9:51. Vamos a ver un poquito de la palabra del Señor. Lucas 9:51, si no tengo mal la cita. Al 56. Miren lo que pasa allí. Miren la hostilidad que había entre judíos, entre los de Galilea, ¿eh? y los de Samaria. Cuando se cumplió el tiempo en el que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir ¿a dónde? A Jerusalén. ¿Por qué iba a ir a Jerusalén? Porque no estaba en Jerusalén, el Señor estaba en Galilea, estaba en la parte norte. Tenía que venir de la parte norte a la parte sur. Y en el medio, ¿quiénes estaban? Los samaritanos. ¿Sí? Entonces, dice que cuando se cumplió el tiempo en el que el Señor iba a ser crucificado, que iba a ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, miren lo que pasa aquí, los cuales fueron y entraron en una aldea ¿de qué? De samaritanos, para hacerles preparativos. Mas no le recibieron porque su aspecto, era como de ir a Jerusalén. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Fíjense, allí los discípulos del Señor, en lugar de predicar el evangelio de la paz, quería que cayera fuego del cielo. Allí había todavía, ahí vemos, no solamente en Pedro, sino también en quién más, en Jacobo y Juan. Ah, pero pastores, Juan es el discípulo del amor. Sí, eso fue después de la transformación. Antes, el amor era que le cayera fuego a los samaritanos, que le cayera fuego, que los destruyera. Por eso es necesario, cuando nosotros estudiamos la Escritura, meternos y nosotros compararnos a nosotros mismos con la Escritura y no comparar a otros. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, amada iglesia del Señor, para los que nos escuchan, para los que nos ven del otro lado, todos necesitamos y todos necesitamos entender que necesitamos ser transformados y estamos en el proceso de la transformación. Esta gente era gente que no le recaía bien a alguien y enseguida oraban a Jesús y decían: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino ¿para qué? Para salvarlas. Es que no me cae bien fulanito, menganito. Entonces no ha entendido nada. No ha entendido por qué eres parte de la iglesia. Es que fulanita no me cae bien. ¿Y quién te dijo que tenía que caerte bien? El que viene por primera vez o el que está iniciándose en él. Yo me identifico con Juan y con Jacobo y con Pedro, con los galileos, porque pareciera que esperamos que las personas que vienen un tiempo ya estén cambiados y ya quieren que caminen como nosotros caminamos, cuando aún nosotros todavía no logramos caminar con firmeza. Aun cuando nosotros todavía no logramos andar rectamente como deberíamos, ¿sí? Y entonces necesitamos entender que tanto aquellos como yo mismo, necesitamos saber que el Espíritu del Hijo del Hombre, el Espíritu de Dios, no es para perder las almas, sino ¿para qué? Para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Así que aquí vemos una hostilidad entre los samaritanos, que no lo dejaron, que no lo recibieron bien, y los judíos que
ya no sé quién eran peores, porque otros lo echaron de la aldea, pero los discípulos del Señor querían que cayera fuego. Era todavía más terrible, más fuerte que los samaritanos. ¿Eh? Veamos un poco la procedencia que dijimos. Pedro venía de allí de Galilea. Ahora vamos a ver el pueblo natal de Pedro. Dice San Juan 1:44. San Juan 1:44. Y Felipe era de Besaida, la ciudad de ¿quién? De Andrés y Pedro. Pedro era de aquella ciudad. Aunque luego, con el tiempo, en el ministerio del Señor, él se va a trasladar a Capernaum. Pero se cree firmemente que él era de allí, de la ciudad de Besaida. Era una ciudad allí en la parte, a ver, déjenmelo ver en el mapita. En la parte Besaida era en la parte norte del mar de Galilea. ¿Sí? Está en la parte norte. Allí era Pedro y su hermano Andrés. Pero con el tiempo, se fueron a vivir aparentemente a Capernaum, porque en Mateo 1:21, Marco 1:21, Marcos 1:21. Dice que entraron ¿en dónde? En Capernaum. Y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Veamos entonces ahora, estaban ya en Capernaum. Veamos el versículo 29. ¿A dónde iban en los días de reposo? ¿A dónde iban? A la sinagoga. ¿Estamos de acuerdo? Al salir, verso 29, al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre. Aunque vimos que la ciudad natal, la ciudad de nacimiento de Pedro había sido allí Betsaida, se cree que luego se había trasladado a Capernaum, donde allí sí vivía, y allí Pedro tenía ¿qué cosa? Si tenía suegra, ¿qué tenía? No tenía mala suerte, no diga eso. No diga, no sea malo así. No era que si tenía suegra tenía mala suerte, no. Tenía esposa, ¿sí? Tenía una esposa. Y dice que la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó, la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente la fiebre, le dejó la fiebre, y ella le servía. Así que ahí vemos entonces que Pedro ahora estaba radicado allí en Capernaum. Amén. Pedro creció, hay evidencias de que Pedro haya crecido en un hogar donde se buscaba a Dios, en un lugar devoto. Evidencia de ello es que es el hecho de que desde su juventud él no había probado ninguna cosa inmunda. Eso lo encontramos en Hechos 10:14. Ahí encontramos el hecho de que Pedro había sido criado bajo la ley ¿qué? La ley judaica, la ley mosaica, ¿sí? Entonces, vemos allí en Hechos 14:10, él dice, entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás, ¿sí? Esto habla de que su formación
era una formación. Aunque él era pescador de profesión, la formación espiritual que él tenía era una formación que provenía de la ley de Moisés, de la Torá. Y entonces vemos ahí que tiene rasgos de haber sido una persona enseñada. En cuanto a las ceremonias, era un hombre meticuloso y tenía profundas convicciones espirituales. ¿Cómo lo sabemos a eso? Veamos San Juan 1, 40 y 41. San Juan 1, 40, capítulo 1, verso 40 y 41. Tenía profundas convicciones espirituales. ¿Por qué? Porque ellos aguardaban la venida del Mesías. San Juan 1, 40, 41. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado ¿a quién? Al Mesías. ¿Por qué le dice eso? Porque ellos, Pedro y Andrés, ellos esperaban al Mesías. Ellos vieron rasgos. Ellos eran personas que habían indagado, sabían qué característica tenía que tener el Mesías, y cuando vieron a Jesús, cuando siguieron a Jesús, se dieron cuenta, y ellos de su propia boca, de su propio razonamiento, ¿sí?, van a encontrar que Cristo era aquel que cumplía con todas las cosas que ellos habían estudiado. Características, vamos a ver características de las personas de Galilea, de la gente que vivía en Galilea. Cuando el Señor pasa toda la noche orando para saber a cuáles discípulos debía seleccionar como sus 12 apóstoles, el Padre le indica escogerlos a todos de Galilea. Y ahora vamos a ver por qué. ¿Por qué el Señor escoge a toda esa gente del norte? Si para los que tienen un mapita, ya el viernes que viene lo vamos a preparar y lo vamos a poner. Pero para los que tienen un mapita, pueden ver atrás en el mapa que Galilea está en la parte norte. Hay un mar, allí el mar de Galilea. Toda esa región se llamaba Galilea, y el Señor escoge discípulos de allí, de esa parte. Y ahora vamos a ver por qué. Se cree con mucha firmeza que Dios no tomó en cuenta a los nacidos y criados en Judea, posiblemente porque estaban demasiado atrincherados en la tradición. Allí estaba el Sanedrín principal, allí estaba la academia de rabinos en Jerusalén. Entonces, ellos tenían mucha influencia de toda la escuela rabínica, de toda la escuela judía, de los fariseos, de los saduceos. Toda la gente que estaba siendo enseñada en esa región tenía mucha influencia de parte de tradiciones humanas. El Señor le va a reprochar eso luego también a los fariseos. Tenían mucho reglamento, tenían mucha adoctrinamiento humano, y entonces el Señor se cree firmemente, y yo también creo muy firmemente, que el Señor no va a elegir a esa gente, sino que el Señor va a elegir a gente que no tiene tanta influencia legalista, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Los galileos, miren la característica de los galileos. Según Josefo, dicen que los galileos, escuchen, eran aficionados a la innovación.
Los galileos por naturaleza estaban dispuestos al cambio y a la sedición. Los galileos estaban dispuestos a seguir un líder y a iniciar una insurrección. O sea, levantarse en armas, dar un golpe de Estado, si fuera posible. Los galileos eran de temperamento vivo y dados a la riña. Les gustaba la pelea. El Talmud, que es un libro de tradiciones y de lecturas de los judíos, dice de los galileos: los galileos ansiaban más la honra que el dinero. A ellos no le importaba mucho más la pasta, le importaba la dignidad, le importaba lo que se decía de ellos. Dice el Talmud que los galileos eran precipitados, impulsivos. Los galileos eran emotivos. O sea, enseguida estaban muy contentos o enseguida se largaban a llorar. Los galileos eran fácilmente excitables por el atractivo de una aventura. Y los galileos, dice el Talmud, o sea, los judíos, los que estaban en Judea opinaban de los galileos y decían, ellos prefieren la honra antes que el dinero, son precipitados, son impulsivos, son emotivos, fácilmente cualquiera los excita y los lleva a una aventura. Y por último, dicen los judíos de los galileos que eran leales hasta el fin. Cuando uno ve eso, uno dice, ahora entiendo por qué el Señor Jesús los escogió. Había que dar luz y proclamar un nuevo mensaje. Y el Señor ordenaría para ellos solamente varones flexibles y abiertos al cambio. Escuchen, para los que quieran ser usados por el Señor. El Señor buscaría y buscó gente, varones y mujeres, porque también había mujeres, flexibles y abiertos al cambio. No, pastor, ir al Perú, ¿qué me está contando? Ahí hay mosquitos. Con lo bien que yo estoy aquí en Barcelona, con lo bien que estoy en España, ir a meterme con los hermanos de Kenia, con tanta enfermedad de pastor, ¿usted cree que hay que ir a meterse por ahí en problemas? Esta es la mentalidad que Dios no va a usar. Esta es la mentalidad que Dios no encontró en los de Judea, porque los de Judea estaban cómodos ahí. Ellos estaban cómodos. Habían recuperado, Herodes le había construido el templo, no tenían arca, no tenían el arca del pacto ni nada de eso, pero estaban conformes ellos ahí. Dice, pues tenemos nuestro negocito, que tenemos nuestro, ¿cómo se dice aquí? ¿Cómo se dice cuando tienen un negocio por ahí? Nuestro chiringuito. Acá tenemos nuestro chiringuito, así que en el templo cambiamos moneda, le cobramos los impuestos a todos los ignorantes por ahí alrededor, así que estamos cómodos. Así que el Señor dijo, pues ustedes tienen esta mentalidad, pues entonces no lo voy a buscar a ustedes, voy a ir a buscar a otros. Dígale al que tiene a su lado, cuidado que Dios puede escoger a otro, ¿sí? Dios puede escoger a otros. Él necesitaba odres nuevos, recipientes que tuviesen elasticidad. Escuche, mi hermano. El Señor necesitaba odres nuevos. ¿Se acuerdan la famosa enseñanza? El vino nuevo, ¿en qué odre se ha de echar? En vino nuevo. ¿Cómo le iba el Señor a enseñar a los de Judea si ellos tenían odres viejos? Ya estaban acostumbrados. Ya tenían la ley, la Tanaj, y tenían el Talmud, y tenían un montón de reglas ahí. No le entró nunca el vino nuevo. Nunca. Dice la palabra del Señor.
Dice San Juan 1:11, ¿no? Me parece que San Juan 1:11, a ver, Laia, si no recuerdo mal, me parece que es San Juan 1:11. Mire lo que dice: a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. ¿Qué era a lo suyo? A lo suyo era atraer vino nuevo. Y los suyos, ¿de dónde era Jesús? ¿Era de Galilea o era de Judea? Era de Judea. Él era judío. Él había nacido ¿en dónde? En Belén de Judea. Él era Judea. Él vino a lo suyo. ¿Cuál era lo suyo? Traer vino nuevo, unción nueva, frescura nueva, libertad a los oprimidos. Sin embargo, los suyos no lo recibieron. Y como no le recibieron, ¿sabe a dónde se fue? A Galilea. Es que si yo no estoy dispuesto a recibir el desafío del Señor, Dios se va a ir a buscar otro. Dios no me necesita, mi hermano. No quiero ir yo al Perú, no se haga problema. Dice Dios, no te haga problema. ¿Tienes peros? No te hagas problema, José Luis. ¿No quieres ir, Jesús, vida y libertad? No te hagas problema. No estoy diciendo que no queramos ir. Lo que estoy diciendo es que tenemos que estar dispuestos. Y hermanos, por lo que yo sé y he aprendido en 34, 35 años del Señor, a Dios nadie le dice hasta dónde llega y hasta dónde no llega. A Dios nadie le dice qué es lo que tiene que hacer y qué dejar de hacer. Dios no recibe condicionamientos ni mío ni de nadie, porque Él es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así que entonces, el Señor, cuando oró aquella noche, el Padre le indicó de dónde sacaría sus discípulos. Y a todos los escogió de Galilea. Dios no tomó en cuenta a los nacidos y criados en Judea, posiblemente porque estaban demasiado atrincherados en la comodidad, en el legalismo y en la tradición. Y el Señor tenía que dar a luz y proclamar un nuevo mensaje. Y el Señor para eso se valdría de hombres y mujeres flexibles y abiertos al cambio. Aunque usted y yo no digamos amén. ¿Sí? ¿Sí? Entonces recuerden que estamos estudiando, vamos a estudiar la vida del apóstol Pedro. El Señor para el nuevo tiempo que viene, necesita gente que esté dispuesta, que sea flexible y esté abierta a cambiar. Amén. Si el Señor le dice, mira, fulanito, fulanita, tienes que irte un año allí a enseñar a los hermanos. Le agarra la garraspera. Ay, Señor. ¿Y ahora dónde voy a mirar la tele? En el sofá. Señor, no me puedes quitar el sofá. Señor, mi serafín, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo se llama el rubio? El rubio, Señor. Pobrecito, ¿quién lo va a alimentar? No se haga problema, ya los cocodrilos se lo van a comer y se lo... Pero, mis hermanos, debemos estar dispuestos. Debemos estar dispuestos. Dicen que el Talmud y Josefo tenían esta opinión. Los judíos y este historiador Josefo tenían esta opinión de los galileos. Todos los apóstoles eran galileos, o por nacimiento o por residencia. Busquemos Hechos capítulo 1, verso 11. Todos los apóstoles eran galileos, o por nacimiento o por residencia. Hechos 1:11 y 2:7 dice, los cuales también le dijeron, ¿qué cosa? Varones. ¿Varones qué? Galileos. ¿Por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto. ¿Sí? Los ángeles están viendo a los discípulos que están viendo al Señor como el Señor se asciende. El Señor los lleva fuera de Jerusalén
y el Señor les va dando indicaciones y va siendo tomado hacia arriba, y ellos están mirando al Señor cómo se pierde el Señor en las nubes, y unos ángeles se acercan y le dicen: varones Galileos, varones Galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Dice Hechos capítulo 2, verso 7. Y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son Galileos todos estos que hablan? ¿No son Galileos? Fíjense, ahí está dando de que los discípulos, los que estaban en el aposento alto, por lo menos los que estaban allí siendo bautizados, eran Galileos. Se los diferenciaba. Estas características regionales eran muy evidentes en cada uno de ellos, especialmente en nuestro amigo Pedrito, para nosotros, para los más íntimos. Era gente excitable, emprendedora, era gente impulsiva, era gente lista para apoyar una nueva causa e insólita, aun cuando ella fuera insólita. La característica de un Galileo era evidente en ellos. Era gente excitable, era gente emprendedora, era gente impulsiva, era gente lista para apoyar una nueva causa o insólita, por más insólita que ella fuera, y abierta a un cambio de orden. Esta era la característica del apóstol Pedro. Nuestro temperamento y disposición, nuestro temperamento y disposición provienen de dos fuentes. La primera es de la herencia, los rasgos transmitidos por la línea de sangre que recibimos de nuestros padres y de nuestros ancestros, y luego por la región donde crecemos, por el lugar donde hemos crecido. En Argentina, por ejemplo, los que son de Córdoba son diferentes a los de Buenos Aires, ¿sí? Los que son del norte del Salta hablan diferente a los que son de Santiago del Estero. Diferentes según donde hayan nacido. Son todos argentinos. Podemos hablar de 40 millones de argentinos, pero cada uno donde haya nacido tiene un rasgo, tiene una cultura, tiene una forma de expresarse, tiene una forma de hablar. Los cordobeses hablan así, hablando, cantando de esta manera, y los del norte hablan de otra manera. Los de las cataratas del Iguazú hablan de otra manera. Los del sur, los de Tierra del Fuego, hablan de otra manera. Son todos argentinos, pero hablan de diferentes maneras. Y nosotros, mis hermanos, aquí también. Aquí tenemos los andaluces hablan de una manera, los de Navarra hablan de otra manera, los catalanes hablamos de otra manera, aunque usted no crea que soy catalán porque soy así morenito, sí, también, ¿sí? Y mire la Ari es que es morenita y es catalana, y los de Madrid hablan de otra manera, y son todos, están puestos todos en un mismo país, ¿sí? Entonces, nuestro temperamento y disposición provienen de dos fuentes. O sea, nuestro temperamento y disposición provienen de dos fuentes. La herencia, o sea, la herencia sanguínea, la herencia que recibimos por nuestros genes, de nuestros antepasados, y también por la región de donde crecimos. Nuestra personalidad es moldeada nuestra personalidad es moldeada por el espíritu del lugar donde hemos crecido. Las características de Galileas se marcaron fuertemente en Pedro y mancharon su testimonio. Estos elementos contaminaron su fe. Por consiguiente, Pedro tuvo que atravesar muchas pruebas específicas para ser purificado de su mentalidad galilea. Esto se manifestó claramente en Jacobo y en Juan, así como en el resto de los discípulos. Por otra parte, poseían una gran apertura de espíritu, cualidad necesaria para el siguiente mover de Dios. Repito la última frase:
Los galileos poseían una gran apertura de espíritu, cualidad necesaria para el siguiente mover de Dios. Iglesia Jesús, Vida y Libertad, quien les habla, les ha anunciado que venía un mover diferente de parte del Señor hace unos meses. Y si no, mire los vídeos que están grabados, están colgados. Quien les habla había anunciado, sin saber qué era lo que estaba pasando en otras regiones, el Señor ya nos venía guiando, el Espíritu Santo venía guiando nuestra vida y nuestra conducta para el siguiente mover de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Hoy vamos a hacer simplemente un repaso, pero vamos a ver 18 áreas en la vida de Pedro que necesitaban conversión para que él pudiese fortalecer a sus hermanos. Dice el libro de Lucas 22:32, un pasaje bien conocido, donde el Señor le va a decir que Pedro va a ser sacudido, zarandeado por Satanás. Lucas 22:32. Vamos a ver el 31. El Señor le va a hablar a Pedro. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Miren lo que dice el Señor. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Saben por qué creo que Dios, el Señor, va a elegir a Pedro para que confirme a todos sus hermanos? Porque Pedro tenía todos los rasgos de debilidad que usted y yo tenemos. Pedro dijimos que era agresivo, era irrespetuoso. ¿Qué más dijimos que era? Era, a ver, lo tenía por aquí, aventurero. ¿Qué más? ¿Sí? Seguro de sí mismos, ¿sí? Entonces todas estas cosas que nosotros hemos visto ahora están en nosotros. Todas esas cosas. El pobre Pedro cargado, no le faltaba nada. No le faltaba nada. Imagínese tener un Pedro entre nosotros hoy. No, yo me voy, pastor, le dejo aquí la iglesia. Tome, yo agarré y le sé con el Pedrito aquí. Imagínese tener a alguien, espere que me lo he perdido, estaba por aquí, que era impulsivo. Era, ¿dónde estoy? A ver que lo quiero leer bien. Se me fue, espera que lo tengo por punto, pero se me ha ido. Aquí está. Imagínese tener entre nosotros a alguien que es aventurero. Todo lo que eso significa. Seguro de sí, que no se le puede enseñar nada. Todo lo sabe. Él va por la vida y no, ni siquiera necesita al Señor. Es agresivo encima. Es intrépido. Precipitado. Voluntarioso. Bueno, si es voluntarioso, por ahí dice, bueno, por ahí es impulsivo, contradictorio, irritable. Eso significa que era insoportable, hermano. Presumido, discutidor. ¿Qué más?
enseguida se excitaba. Había que cortar la oreja a alguien. No sé si el Señor lo pidió alguna vez. A ver, ¿hay algún voluntario para cortar la oreja? Pedro sacó la espada y dijo, acá, mira, le he afilado recién. La estuve afilando en la piedra ahí. Corta un pelo en el aire. Porque Pedro enseguida anda buscando una oreja para cortar. Y cuando vemos que el Señor le dice, Simón, Simón, le dice allí, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, le está diciendo, vas a ser tratado, Pedro. ¿A cuántos quiere que el Señor le use? Prepárese para ser tratado. Prepárese para ser. ¿Alguien alguna vez usó una zaranda? ¿Alguno de ustedes usaron alguna vez una zaranda? La zaranda echa la tierra ahí y la empieza a mover. La tierra va para aquí, para allá, para aquí, para allá. Nada estable. Dios metió en una zaranda a Pedro. Y quedó de él lo que él, porque la zaranda, el propósito de la zaranda es filtrar. Dejar lo que sirve y lo que no. La zaranda, en la zaranda queda la piedra, queda la tosca, quedan las raíces, quedan las hierbas. Todo lo que no sirve, todo lo que no aporta a la tierra, en la zaranda queda. Y era lo que le iba a pasar. Y el Señor le estaba profetizando allí. Y hermano, esta profecía no quedó solamente para Pedrito, sino también para Giovanito, para Josecito, para Luisito, para Luisita, para la Claudita, para la Anita, para todos nosotros. Usted no dice amén, pero hermano, esta palabra está siendo leída sobre nosotros. Leída sobre nosotros. Y dice la palabra del Señor que, hermano, no desfallezcamos porque hay alguien que está rogando por nosotros. El Señor dice, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Vamos a ver, simplemente se la voy a repasar. El viernes que viene la vamos a ver con un poco más de detenimiento. 18 áreas donde Pedro y yo necesitamos que Él nos ayude para que luego pueda fortalecer a mis hermanos, los pueda bendecir. Pedro, como yo, era un hombre que que decía jamás. Jamás te traicionaré, jamás me lavarás los pies, jamás comeré yo esa comida del lienzo. Pedro se preguntaba lo mismo que usted y yo, ¿hasta cuándo he de soportar a esto? ¿Cuántas veces lo he de perdonar? Pedro no estaba queriendo hacer el perdonador cuando le dice al Señor, ¿cuántas veces he de perdonar? Lo que está diciendo es que no lo aguanto, es que lo tengo aquí atravesado. No. Y yo ya he notado en la congregación que hay algunos que somos como Pedro. Pedro se preguntaba cuántas veces debía perdonar para no tener rencor. Pedro preguntaba, ¿qué me van a dar? ¿Qué tendré? Señor, hemos dejado todo, hemos dejado casa, hemos dejado hermanos, hemos dejado familia, hemos dejado trabajo. ¿Qué me van a dar? Pedro siempre tenía algo que decir, aun cuando no había nada que decir. Siempre tenía una palabra para decir. Pedro miró sus circunstancias y quedó privado de las palabras de unción. Esto lo vamos a ver también el viernes que viene. Pedro reprendió y corrigió a su maestro. El Señor le dijo, el Hijo del Hombre va a ser entregado y va a ser crucificado, va a ser maltratado. Y el Pedro dijo, que eso nunca te acontezca, jamás. Estás equivocado, Señor, tú eres el Mesías. Pedro mismo se puso pruebas innecesarias para hacer declaraciones atrevidas, imprudentes y precipitadas.
Pedro mismo se puso pruebas innecesarias para hacer declaraciones atrevidas, imprudentes y precipitadas. Cuando Cristo dijo lo que había en el corazón de Pedro, éste lo rebatió. Pedro aseguró: Señor, dispuesto estoy. Cuando Cristo dijo: no lo estás. Pedro se metía a causas que no le correspondían. Era como alguien que se anda metiendo en todos asuntos que no le llaman. Él dijo: estoy dispuesto a ir contigo no solo a la cárcel, sino también ¿a dónde? A la muerte. Nadie lo había llamado para que fuera a morir, pero él sí, ahí quería él. Pedro no andaba buscando al Señor. A ver, ¿qué quiere ir conmigo a la cárcel, a la muerte? El Señor no andaba buscando, pero él sí se agregaba. Así, Señor, aunque todos te nieguen, estos cobardes te nieguen, Señor, yo se golpeaba el pecho delante de todo, decía: yo jamás, Señor, yo no solamente voy a ir a la cárcel, voy también ahí, voy a morir contigo. Y creo que el Señor también le tomó la palabra, porque murió por causa del Señor. La fe de Pedro estaba mezclada con sus propias ideas y suposiciones. La fe de Pedro estaba mezclada con sus propias ideas y suposiciones y necesitaba purificación. Cuando Pedro fallaba, Pedro luchaba con el autorrechazo y necesitaba que lo volvieran a admitir en público. Fíjense la autoestima de Pedro. Cuando fallaba, Pedro luchaba con el autorrechazo y necesitaba que lo volvieran a admitir en público. Pedro se durmió en el huerto del Edén cuando Jesús más lo necesitaba. Pedro avergonzó e hizo quedar mal a Cristo cuando en su ira, en un ataque de ira, le cortó la oreja a un hombre. Y le cortó la oreja porque el otro sacó la cabeza. Porque en realidad lo que le quería era cortar era el cráneo para ver qué tenía adentro. Pedro pensaba que era más espiritual y dedicado que sus hermanos. Pedro irrumpía en escena sin pensarlo, una característica de su naturaleza impulsiva. Pedro era independiente y desenfrenado. De joven iba a donde se le antojaba. Pedro cometía la falta de hacer comparaciones. ¿Quién es el mayor? Le preguntó al Señor: ¿y qué de este? De Juan. Así que ahí vamos a ver la semana que viene este precioso estudio de afirmados, fortalecidos y establecidos. Amén. Vamos a pedirle al Señor que Él nos hable. Vamos a pedirle al Señor que, al igual que Pedro, el Señor nos ayude. Le aseguro con absoluta certeza que todos y cada uno de nosotros nos identificamos. Tenemos algo, un rasgo, algo de Pedro. Y necesitamos la ayuda del Señor. Necesitamos la gracia del Señor. Necesitamos el poder del Espíritu Santo para poder ser usado y ser de bendición a otros. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Tome su ofrenda en esta noche. Vamos a ofrendar al Señor en el nombre de Jesús de Nazaret. Vamos a pedirle al Señor que Él nos bendiga. Vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude. Tome su ofrenda, mi hermano.